Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? Bienvenidos al siguiente capítulo de las gatobiotas. Muy bien. En el último episodio descubrimos una enorme pila de cadáveres con los cuales yo teorizaba que se les había mutilado con un cortacésped. Creo recordar que en realidad no se dijo nada de eso, sino que en realidad eso me lo saqué del culo. Estuvimos mucho tiempo haciendo teorías y en este vamos a continuar. Os adelanto, es por la mañana y estoy con el café. También, como podéis comprobar, he hecho un pequeño cambio en el overlay, he cambiado también algunas cosas del el branding del canal. Me apetecía algo nuevo. Simplemente. Bueno, vamos a continuar. Si mal no recuerdo, ahora mismo estábamos con María, que todavía no sabía nada de lo que había pasado, a pesar de que una de las víctimas había sido su madre. Solo podía escucharse el sonido de la lluvia, las voces del programa de televisión para niños que María estaba viendo, y la voz carcajeante de la absorta María. En otras palabras, lo que les dio la bienvenida al regresar atónitos de esa horrible y extraña escena era la voz de María mientras rodaba tanto de la risa. Lo que les dio la bienvenida al regresar atónitos de esa horrible y extraña escena era la voz de María mientras rodaba de tanto reírse de la televisión. Sin saber cómo explicarle a María que su madre, Rosa, estaba muerta, quienes volvieron a la habitación no pudieron lograr más que un sofocante silencio. Repito, es por la mañana y estoy con el café. Al principio, María les devolvió sus miradas con un poco de duda. Pero cuando se percató de que no estaban intentando culparla de algo, los ignoró y se sumergió de nuevo en el programa de televisión. Los niños se sentaron en el sofá sin decir palabra alguna. Sus mentes estaban probablemente en blanco por su estado de shock. Todos ya se habían lamentado y llorado tanto, pero ahora solo estaban vagamente sentados allí con sus rostros inexpresivos. Solo Canon había regresado a su expresión calmada habitual. Sin embargo, eso probablemente no significaba que hubiera sido capaz de silenciarse del shock. Nada se reflejaba en sus ojos mientras miraba fijamente al vacío. Yo no había dicho algo de que... Un segundo. Sí. Solo hay dos con la mitad de la cara aplastada. El resto podrían ser perfectamente cadáveres duplicados. Que tuviesen cuerpos ya muertos, que les hayan destrozado la cara. La música está muy alta. Ay, vale. Otros cuerpos con una complexión similar les han aplastado la cara y se acabó. Podría ser perfectamente. Nada se reflejaba en sus ojos mientras miraba fijamente al vacío. Hideyoshi intentó, inquieto al recordar esa horrible escena, no paraba de murmurar: Increíble. Eso no puede ser algo de este mundo. Es la obra del diablo. De vez en cuando intentaba hacer una pregunta y saltaba a Nanjo. Pero Nanjo, con los modales tranquilos de un doctor, repetía que nada podría ser comprendido con solo mirar la escena. Y que hasta que llegara la policía, él no sabría nada. Sin embargo, Nanjo solo parecía tranquilo junto a Hideyoshi, quien estaba agitado y aterrorizado hasta el límite.
Tal vez fue debido a sus actitudes que Natsuki intentó superar el reto y tomar el control. Natsuki estaba aparentemente sin cambios en su actitud normal, y rápidamente dio instrucciones. Me dirigiré al lugar donde está padre. Kenji, deprisa, contacta a la policía. Por supuesto. Me pregunto si me permitirías acompañarte, Natsuki-Nesan. Ya que Kraus-Nisan ha fallecido, la tarea de ayudar a padre ha sido dejada a mi cargo. Sería impropio de mí descansar aquí y dejar todo a cargo de Natsuki-Nesan. Natsuki se quedó sin palabras por las acciones agresivas de Eva en una situación como esta. Parecía decir que, con Kraus muerto, la persona que tomara responsabilidad no debería ser su esposa, sino ella misma, el siguiente alto rango de la familia. Posiblemente ella no había estado muy feliz cuando Natsuki le había ignorado en esta situación extrema. Naturalmente, la mente de Eva había estado en blanco hasta ahora a causa del shock. Ella volvió a sí misma solo después de que Natsuki empezara a dar órdenes. ¡Haz lo que quieras! Natsuki, sin decir nada más, salió. Eva fue detrás de ella. Cuando lo hicieron, Kumasawa entró corriendo a la sala. Dado que ella normalmente no era el tipo de persona que solía correr, cualquiera podría suponer que algo había ocurrido. Pero ya que todos habían sido golpeados por el shock anterior, este nivel de alteración no les preocupó demasiado. Señora. Si estás buscando a Natsuki-Nesan, se fue a ver a padre. Probablemente regresará pronto. ¿Qué pasa, Kumasawa-san? Es el comedor. Sangre. Todos en la sala voltearon a escuchar. Todos pensaron lo mismo. Espero haber oído mal. Al igual que un contenedor tiene un límite de cuánto puedes poner dentro, nadie se sintió capaz de poder aceptar aún más tragedias de las que ya habían ocurrido. Así que todos lo pensaron. Espero haber oído mal. ¿Qué pasó en el comedor? Cuando fui al comedor para preparar el desayuno. Oh. Me ha salido mal esa voz. George corrió directamente hasta allí. Sus duros pasos devolvieron a Hideyoshi y Nanjo a sus sentidos y corrieron tras él. Butler y los demás lo siguieron. Salieron rápidamente hacia el comedor uno tras otro, pero no encontraron ningún cambio que pudiera hacer palidecer a Kumasawa. Para los que habían visto esa horrible escena en el almacén, era un poco decepcionante. Sin embargo, Kumasawa, que los había seguido, lo señaló. En verdad había algunos rastros de sangre en el suelo. Comparado con esta terrible escena, no era muy impresionante. Sin embargo, si lo pensaras con calma, esto definitivamente indicaba la pérdida de una gran cantidad de sangre. También hay sangre aquí. O sea que aquí hubo un forcejeo. Algo pasó aquí. ¿Pero de quién? También es la pregunta. ¿Qué demonios? Al parecer ha pasado una gran cantidad de tiempo. Sería apropiado considerar este lugar como donde fueron asesinados. Podría verse de esa manera. Habíamos estado hablando juntos en el comedor hasta muy adentrada la noche. Después de eso, alguien debió de haber entrado. Papá, ¿a qué hora terminaron todos ustedes la reunión y se fueron a dormir? Fue un poco después de la medianoche. Por lo tanto, algunos momentos después, es probable que haya ocurrido. ¿En serio? Dadme un descanso. Milady, resista.
Después de ver ese infierno terrenal en el almacén, creo poder soportar esto. ¿En serio? ¡Genial para ti! Siento que mi cabeza va a explotar. Este es el comedor, ¿cierto? Aquí es donde cada día vendré a comer, a quejarme de la escuela, a quejarme de la tarea, a hablar con mis padres de mis notas. Eso es lo que es este lugar para mí. Milady, no sería bueno permanecer aquí más tiempo. Regresemos a la sala. Estoy de acuerdo. Hideyoshi Oji-san, creo que esta habitación será muy importante para la policía. ¿No crees que estaría mal si la pisoteamos por todos lados? Balder propuso esto con una voz algo potente mientras que, junto con Cannon, sujetaban los pálidos y temblorosos hombros de Jessica. Tal y como Butler ha dicho, no hay nada más que se pueda obtener permaneciendo en esta habitación. Habló Nanjo mientras observaba los pálidos rostros de todos. A pesar de que esa horrible escena en el almacén se había sentido como algo de otro mundo, al menos esta vez pudimos ser capaces de salir, separarnos de ese lugar y huir todos. Todos habíamos compartido ese sentimiento. Sin embargo, el comedor era diferente. Estaba en el ala principal de la mansión, y como Jessica había dicho, se suponía que el interior de la mansión era el único lugar donde nos podríamos sentir seguros. Era el mismo lugar en el que todos los familiares habíamos almorzado y cenado ayer. La sorpresa de ver este lugar manchado de sangre nos recordó ese horrible espectáculo en el almacén, y nos obligó a aceptar que en realidad no habíamos sido capaces de huir de la escena de la tragedia. También estoy de acuerdo. El culpable pudo haber dejado rastros en esta habitación. Aficionados como nosotros no deberíamos alterar la escena. Marchémonos rápido. ¡Rápido, rápido! Hideyoshi también comprendió el significado de lo que Balder había dicho, y apresuró a todos para que se marcharan del comedor. Por cómo estábamos entonces, observar esa sangre por más tiempo podría haber sido demasiado duro. Nadie fue en contra de sus palabras. Todos se apresuraron, unos a los otros, para salir del comedor. Era casi como si la última persona en la habitación fuera a quedar atrapada ahí dentro, desolada. Estoy pensando, ¿cómo sacar los cuerpos después de matarlos? ¿Era posible decir que esa sangre era la de todos? ¿Era todo el grupo, toda la familia? No estoy seguro. A ver. Su cadáver fue encontrado dentro del cobertizo del jardín de rosas. Su rostro parece haber sido aplastado tras su muerte. Podremos verla de nuevo. No hay necesidad de sentirse solo. Qué desafortunado, aparentemente se suponía que estaba de servicio en la casa de huéspedes. Esto es lo que a mí me escama. No se preocupen, todos revivirán en la Tierra Dorada. Ella fue escogida por la ruleta de los demonios, eso es todo. Tiene derecho a quejarse de su mala muerte, de su mala suerte. Este es el inicio de todo. Pero el hecho de que Goda debía estar en la casa de huéspedes es lo que me escama. Porque ¿qué coño hacía aquí? ¿Qué hacía en la mansión? No tiene sentido. A ver.
Su cadáver fue encontrado dentro del cobertizo jardín de rosas. Su rostro ha sido aplastado después de su muerte. Esto realmente no me da información. Porque sí, después de su muerte. ¿Pero y qué? Quiero decir, simplemente ha sido un acto sádico. La persona que haya hecho esto tiene que ser alguien capaz de entrar en la mansión, deshacerse de todos, de estos 5, llevarlos al cobertizo y en el caso de que Golda los viese, porque es lo que yo deduzco que tuvo que haber pasado por esto de aquí, se hubiese acercado para ayudar o para detenerlo y encima ganarle. Y Goza no es... Estáis viendo, tiene buena complexión, no es... Es más ancho que Butler. Me atrevo a decir que tiene la complexión un poco de Kinso. Y un poco también la de Genji. Entonces, ¿cómo? Evidentemente yo no veo imposible que maten a Goza. Pero si el que le aplaste en la cabeza no fue la causa de la muerte, ¿dónde está la otra herida? Porque lo de aplastarle la cabeza, que fue post-mortem, lo dijo el propio Nanjo. Ahora que las frecuentes sospechas de Kinso han alcanzado alturas extraordinarias, Nanjo es una de las pocas personas en quien confía. Gracias al carácter de gran corazón que tiene, ha sido capaz de continuar su amistad con Kinso a pesar de la tendencia que tiene este último de montar en cólera ante la menor provocación. Qué extraño. No tiene interés en estudiar o hacer amigos, pero está muy interesada en cosas relacionadas con el ocultismo y la magia negra. Gracias a su excelente poder de memorización, conoce toda clase de curiosidades obscuras. Como el mayor de los 4 primos, él actuó como su líder y mediador. Una vez en el pasillo ayudamos a Kumasawa, quien seguía temblando y apoyándose contra la pared, y todos regresamos a la sala juntos. Entonces, Genji regresó. Oh, Genji-san. ¿Ha podido ponerse en contacto con la policía? Sobre eso, mis más sinceras disculpas. Ignoro si se debe a una falla de la radio o si algo más lo ha provocado, pero... ¿Qué? ¿No te contactaste con la policía? Intentaste con el teléfono y la radio y ambos fallaron. Mis disculpas. Un barco llegará por la mañana del lunes y creo que podremos tomar prestado su equipo para comunicaciones. No hay un barco en esta isla. No podemos... ¿No podemos al menos hacer un pequeño viaje al departamento de policía de Nijima? Hideyoshi-san, eso sería imposible con este clima. Por lo menos, no podemos hacer nada hasta que el tifón se aleje. El bote de Krausama está en reparación y no se encuentra en la isla. Por lo tanto, debemos esperar a que el bote pueda venir el lunes. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto fue premeditado. Alguien sabía lo del tifón, sabía lo de que el barco, o sea, el bote lo iban a reparar. La música creo que está muy alta otra vez. Sabía que el barco iba a estar en reparación y que no íbamos a poder salir de aquí. Mi duda es,
¿Cómo? ¿Y quién podía tener esta información? Porque solo se me ocurre Kinso. Shannon sabemos sí o sí que está muerta. Cannon, yo no lo veo matando a Shannon. No lo veo. Al menos de momento. George es imposible porque está muerta Shannon. El único que podría saber todo esto es Kinso. Tendría sentido que se enterase de lo del tifón, las noticias. Lo de los círculos mágicos viene de su obsesión con el ocultismo. Y sabría perfectamente que el bote de Kraus estaría en reparación y no se podría usar durante este evento. Por tanto, ¿es todo esto una locura de Kinso? Si así fuese, mínimo Genji está en el ajo. Mínimo. Lo que nos haría pensar que a lo mejor sí que funcionan tanto la radio como el teléfono. A lo mejor. Y simplemente nos la están jugando. Ya que sirve a Kirinso directamente, que los Shinatsuki sospechan que sea un espía de este. Cannon no creo que participe en esto aunque se lo ordene Kinso. Y Kumasawa no la veo matando a nadie. Que Genji está en el ajo, seguro, si esto es cosa de Kinso. Y quizás Nanjo. ¿Cómo pudo pasar esto? 6 personas han muerto. Los teléfonos de la radio no funcionan y no hay bote. Hasta que el tifón pase y el bote venga. En otras palabras, hasta mañana por la mañana. Tendremos que quedarnos en esta isla sin poder contactar con la policía. Hasta mañana. Si eso pasó anoche, ¿cuántos se supone que tienen que morir? Sí, al primer atardecer alza como sacrificio a los 6 que elija a la llave. Al segundo atardecer, quienes quedan apartarán a los 2 que están unidos. Al tercer atardecer, quienes queden alabarán mi honorable nombre. Al cuarto atardecer, mata atravesando la cabeza. Al quinto, mata atravesando el pecho. Al sexto, mata atravesando el estómago. Séptimo, la rodilla. Octavo, la pierna. Y al noveno, la bruja revivirá y nadie podrá quedar con vida. Al décimo atardecer, el viaje habrá terminado y habrás llegado a la aldea dorada. ¡Qué extraño es todo! Lo que significa que no solo nosotros, sino también el criminal que asesinó a todos está confinado en esta isla. Ciertamente, eso puede deducirse. El culpable que asesinó a todos aún está aquí en esta isla. Así que el bastardo que asesinó a papá y a los otros, al no ser capaz de escapar de la isla, aún debe estar ocultándose en algún lugar. ¡Maldición, maldición, maldición! Encontraré a ese bastardo, de ninguna manera se lo dejaré a la policía. Yo mismo lo cortaré en pedazos. Creo que eso en Japón no se puede, creo que eso es delito igualmente. María finalmente se dio cuenta de que algo extraño pasaba en la sala. Eso iba a decir. En lugar de darse cuenta de algo extraño,
Más bien era mejor decir que se sentía infeliz y rechazada, ya que todo el mundo estaba tan alterado por algo que solo ella no sabía. ¡Ah! Coño, café, café. Dice Correcha que murió. La forma en que habló completamente tranquila. Así como si estuviera hablando de alguien que había aparecido en un drama de televisión. Como si fuera el problema de alguien más. A Jessica no le gustó. Como si tratara de decir: no puedes saberlo solo con mirarme abrumada por el dolor. Estalló contra María. ¡Todos murieron, todos! Mi papá, los padres de Balder, Gonza y Shannon, incluso tu madre. ¡Basta, Jessica! No eres la única que está triste. María-san, sé que esto te sorprenderá, pero por favor escucha. Tu mamá ha muerto. Mamá está muerta. Sí, alguien la asesinó. Sé que es triste, pero mantente fuerte. ¿Cuántas personas murieron? 6 personas. 6 personas. Maldición, maldición. ¿Cómo podría haber alguien hecho algo tan cruel? Hay un límite de qué tan cruel puedes ser si eres un humano. No hay manera de que su sangre sea roja. Ajá. El culpable no es humano. Es solo elegido por... María. ¿Acabaste de decir algo? María acababa de decir algo. Pero dado que las palabras estaban tan remotamente separadas del flujo del contexto y la conversación, por un segundo no pude entenderlas. Cuando traté de pedirle que lo repitiera de nuevo, fui sorprendido por el sonido repentino de la escandalosa voz de Natsuki Obasan, procedente de la entrada de la sala. Parecía que Natsuki Obasan y Eva Obasan habían regresado de su viaje para ver al abuelo. ¿No puedes contactarlos con la radio? Si no podemos usarla en un caso como este, entonces, ¿por qué tenemos una radio de emergencia? Mis disculpas. Espere, ¿no tiene uno de esos dispositivos de señales para botes que reproduce una luz intermitente? No poseemos tal equipo. Mis disculpas. En ese momento Kumasawa llegó, empujando un carrito de servicio cargado con el desayuno. Ya que no había forma de que pudiéramos almorzar en el comedor, Hideyoshi le ordenó que lo llevara a la sala. ¿Por qué vamos a tomar el desayuno aquí? Natsuki-san. Te lo diré más tarde. Más importante aún, Eva, ¿cómo está padre? A juzgar por el hecho de que no está contigo, no abandonará su habitación ni siquiera por una situación como esta. No se encuentra ahí. La habitación estaba vacía. Algo sonó. Algo ha pasado. ¿Moi? ¿No? Kinso desapareció de su estudio sin ser advertido. El estudio de Kinso lo tiene todo, desde una cama hasta un sanitario y una bañera, así que es extremadamente raro que salga fuera. Sin embargo, ocasionalmente sale a dar un paseo por capricho, sin decirle a nadie, y su desaparición invariablemente conduce a un gran alboroto en toda la casa. Usualmente regresa en cuanto tiene hambre, usualmente. Ahora mismo es que es tan obvio que tengo que sospechar de Kinso que no sospecho de Kinso. No puedo sospechar de Kinso ahora mismo. Vamos a ver. Tengo la
sospecho de Eva. Porque si Kraus, Rudolf y Rosa se morían, quedaban ella y Natsuki como posibles herederas. Y seguramente Kinso se lo acabe dando a Eva, porque preferiría a George antes que a Jessica. Por lo que nos han dicho de él, entiendo yo. Y si no, a Butler. O sea, básicamente los primos serían el... Ay, me estoy perdiendo. Vamos a ver, Kinso estaba en su habitación. Se supone. Hablaban con él, ni puto caso. Muere la gente. Todo el mundo se da cuenta. A la mañana siguiente desaparece Kinso. Es que es tan obvio que quieren que sospeche de Kinso que no puedo. Ahora mismo creo que está muerto. ¿Dónde puedo haber ido en un momento como este? ¿Han dicho que el amo ha abandonado su estudio? Es cierto, yo también estoy sorprendida. Me pregunto cuándo habrá salido de su habitación. ¿Alguien tiene alguna idea? Natsuki observó a Genji y a Kanon al decir esto. Tal vez intentaba preguntar si los sirvientes que servían directamente bajo el águila de un ala conocieran algún lugar donde pudiera haber ido. Sin embargo, probablemente era al revés. Sus rostros dejaron en claro que quienes conocían mejor a Kinso sabían qué tan imposible era para él abandonar su habitación. Ni siquiera nosotros tenemos idea. Como todos sabrán, dentro de ese estudio, el amo tenía todo preparado, desde un lugar donde dormir hasta un cuarto de baño. No podría imaginarle abandonando esa habitación excepto por una razón de peso. En ese caso, ¿qué? ¿No es natural pensar que ha llegado una de esas razones significativas? Aún no sabemos si es el caso. De cualquier forma, es una persona voluble, así que es posible que haya salido a caminar por él mismo sin saber la situación actual. Si ese es el caso, tenemos que decirle lo que ha pasado y pedirle instrucciones tan rápido como podamos. Es correcto. Aunque no quiero pensarlo, es posible que algo le haya pasado, ¿verdad? No quiero ni pensar algo tan grave. Nadie había visto a Kinso desde los 6 horribles cadáveres. Desde que los 6 horribles cadáveres habían sido encontrados. Encima de eso, los teléfonos estaban descompuestos, la radio no alcanzaría a nadie y no había manera de contactar con la policía. Al parecer, el tifón se marcharía mañana y vendría el bote. Hasta entonces, nadie podría confiar en alguien fuera de la isla, ni tampoco podría escapar de esta. Todos habían perdido su compostura ante una tragedia tan extremadamente repentina. Todos sentían un pesado silencio. Todos estaban impacientes. A pesar de que tenían que hacer algo, no podían pensar en nada más. Así que algunos de ellos sostenían su cabeza en los brazos, mientras que otros se irritaban. En este momento, nadie podía explicar qué estaba ocurriendo en esta isla, Rokkenjima. Después de eso comimos el desayuno que Kumasawa-san había hecho. Se sentía seco y sin sabor. Por supuesto era de suponerse después de que ocurriera algo como eso. Nadie se sentiría muy hambriento. Sin embargo, nos dimos cuenta de que abstenerse de comer debilitaría nuestros cuerpos. También sería algo de mala educación hacia Kumasawa,
quién había hecho el desayuno. Kumasawa había tomado las deliciosas verduras occidentales llegadas que Goda-san probablemente había ordenado para hacer que las comidas se sintieran más elaboradas, y las había cocinado en un estilo japonés, haciendo que se volvieran de un color desagradable. En cuanto a lo que Goda-san había estado planeando cocinar con estos ingredientes, en ese momento ni siquiera hubiera podido imaginarlo. Si hubiera pensado en ello, recordaría la forma en que Goda había muerto, y el interior de mi boca se llenaría de un sabor amargo. Por el momento, todo el mundo fingía comer, pero en realidad nadie iba a mover los palillos. Entonces, todos comenzaron a pensar en la situación actual. En primer lugar, Kurosoji-san, mi padre, Kirie-san, Rosawa-san, Goda-san y Shannon-chan. 6 personas cuyos cuerpos habían sido encontrados en el almacén del Jardín de Rosas, cruelmente mutilados. Y a pesar de eso, sin poder utilizar los teléfonos o la radio, ni siquiera podíamos contactar con la policía. Así que hasta que el tifón pasara, no había nada que pudiéramos hacer. Además, el abuelo, quien había esperado que pudiera ser capaz de mostrar un poco de liderazgo en este tipo de situaciones, había desaparecido hace tiempo. Goda-san no había hecho el desayuno, por lo que el estómago del abuelo debe haber estado vacío. Y si solo hubiera estado tomando un paseo, ahora deberíamos poder escucharlo quejándose de lo hambriento que estaba. Y a pesar de eso, no había aparecido. Había estado en una pequeña posibilidad. Había más que una pequeña posibilidad de que haya sido atrapado por el crimen anterior. Natsuki Obasan y Eva Obasan habían dicho que al regresar de su viaje para ir a ver a Kinso, le habían llamado en cada piso buscándolo, pero no fueron capaces de encontrarlo. Si piensas en el momento en que ocurrió todo, probablemente era mejor pensar que había sido atrapado en el crimen. Si el culpable se había tomado la molestia de mover los cadáveres de papá y los demás, que según nos figuramos fueron asesinados en el comedor, todo el camino hasta el almacén, tal vez ya habían asesinado al abuelo, movido su cadáver a un lugar desconocido y simplemente aún no lo habíamos encontrado. Eso no tiene sentido. Vamos a ver. En este caso, si Kinso hubiese pillado al asesino moviendo los cadáveres, ¿por qué no dejar el cadáver de Kinso con los demás? Esta es la cosa. ¿Por qué separar el cadáver de Kinso? Quizá para fingir que estaba siguiendo el epitafio de la bruja. Y si así fuese, entonces tiene que ser alguien que haya visto y haya leído el epitafio. Entonces, sí o sí tiene que ser alguien de la mansión. No puede ser ningún extraño. Yo creo que los únicos sospechosos aquí son Kinso y Eva. Y honestamente, yo no sé si Eva sería capaz de matar a todos, a los 7.
quizás en ataques sorpresa y cosas así. ¿Se nos había dicho algo de que entrenaba o algo? No estoy seguro. Pero los sospechosos aquí son Kinso y Eva. En realidad nadie lo dijo, pero esta teoría se veía bastante convincente. Iremos a comprobar de todas las puertas que todas las puertas y ventanas estén cerradas. También debemos buscar a padre cuidadosamente. Así que los niños se quedan en esta habitación. Eva-san y Hideyoshi-san, lo siento, pero por favor, quédense aquí con los niños. Doctor Nanjo, usted también. Entiendo. Esperaré aquí. Natsuki Oba-san siguió a los sirvientes Genji-san, Kumasawa-san y Kanon-kun fuera de la sala. Me encanta lo huevo que suena todo esto. Todos los que quedaron fueron Eva Oba-san, Hideyoshi Oji-san, el Dr. Nanjo y nosotros 4. En total, un total de 7 personas. Mantengámonos todos juntos. Podríamos ver un poco de televisión mientras esperamos. Desafortunadamente no creo que haya algún buen programa en domingo a mediodía. Hideyoshi Oji-san intentó disipar la sombría atmósfera, comportándose alegremente. ¡El programa! ¡Verlo! ¿Ah, de verdad? ¿María-chan verás televisión? Entonces ven a verlo con Oji-san. María fue la única que siguió el juego. A pesar de que María había sido informada de la muerte de su madre, no mostraba ni el más mínimo cambio en sus emociones. Tal vez era porque María solo tenía 9 años de edad y aún era demasiado joven. Nah, con 9 años ya te das cuenta de muchas cosas. Yo creo que María tiene alguna clase de autismo o algún problema. Alguna clase de neurodivergencia. Y si no, alguna clase de problema también puede tenerlo fácilmente, o algún problema de desarrollo. O simplemente que su madre le pega. No me voy a olvidar de esa mierda y tampoco lo voy a perdonar. El ánimo de los demás mejoró y cada uno de ellos se hundió distraídamente en sus sofás. Aniki, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? Hace un momento en el almacén dijiste algo acerca de Shannon-chan y un anillo. ¿Se lo diste a ella? No es el momento, Butler. George Aniki no respondió, pero bajó la cabeza y cerró los ojos. ¿Por qué tengo que sospechar de George? No podía haber una respuesta más clara. ¡Déjalo, Butler! Imagínatelo por tu cuenta. Tienes razón. No debía haber preguntado eso. Es correcto. Fui yo. Anoche pedí su mano. Fue entonces cuando le di el anillo. Le dije que el día siguiente se lo debía poner en el dedo que quisiera como su respuesta. Sueno tan seguro de mí mismo. Y ese anillo estaba en el dedo anular de la mano izquierda de Shannon-chan. Bueno, yo hace varios años tuve una charla con Shannon sobre ti, George Aniki. Me pregunto si podría haberlo... Me pregunto qué podría haber dicho. Shannon siempre fue mala para decir mentiras. Cuando comenzó a hablar de ti fue bien inmediatamente. Preguntó si estaría bien si ella, con tan solo la categoría de una sirvienta, podría acercarse a ti. Me preguntó acerca de temas como qué tipo de cosas les gustan a los chicos y qué tipo de ropa debería usar para verles felices. Un montón de cosas así.
Así que le entregaste el anillo de compromiso. Y entonces todo había terminado. El sentido del valor varía según la persona. Pero que un hombre pida tu mano será el punto culminante de la vida. ¿Qué? ¿Qué? Está mal escrito esto, ¿no? Así que estoy segura. Anoche pienso que Shannon estaba, desde el fondo de su corazón, no, más de lo que había estado desde que nació, realmente feliz. Por cierto, la frase anterior, la que estaba mal escrita, fue escrita por un hombre. Había que decirlo. George Aniki, sin levantar la cabeza, suspiró profundamente. O tal vez las lágrimas habían llegado a sus ojos. Parece que Shannon estaba de guardia en la casa de huéspedes anoche, pero ya que estaba demasiado avergonzada para regresar conmigo a la casa de huéspedes, se dirigió a la mansión. Piensa en los sentimientos de Shannon. Había recibido un anillo de compromiso y sin importar qué tan preparado hubiera estado de antemano, era perfectamente normal que se haya entusiasmado tanto que su mente se quedara en blanco. Que se haya sentido avergonzada solo era natural. Y entonces Shannon, a pesar de que no estaba de guardia ahí, fue a la mansión y ayudó a Godda en sus labores y quedó atrapada en este acontecimiento. ¿Perdón? Oye. Oh, Aquí me la están liando, tú. Muy bonita la escena, y de verdad, si hubiese seguido hubiese llorado. Pero aquí me la están liando. Godda estaba en la casa de huéspedes, no estaba en la mansión. Si Shannon hubiese ido a la casa de huéspedes se hubiese librado, pero Godda se supone que estaba en la casa de huéspedes. No en la mansión. Si hubiese estado en la mansión, lo hubiese entendido. Pero... Aquí me la están liando. Aquí hay trampa. No la veo, pero aquí hay trampa. Si al menos yo no le hubiera, en ese día, en ese lugar, dado ese anillo, Sharon no habría sido atrapada. Aniki, eso está mal. Definitivamente estás equivocado. Así que no llores más. Podarkun, déjalo solo. Después de que Eva Obasan se dirigiera a mí, dejé de hablarle. Palabras de consuelo fuera de lugar podrían en realidad hacerle daño. Jessica se sentó junto a Aniki y puso un brazo alrededor de él. Tal vez solo Jessica, quien sabía del amor entre Shannon y Aniki desde el principio, y que había discutido de la relación con Shannon, podría consolar a Aniki ahora. Me acerqué a Eva Obasan y me senté en el sofá opuesto. Podarkun, realmente eres fuerte. Al parecer, te has mantenido firme a ti mismo. Bueno, verás, mientras estaba más profundo en ese amor... Mientras más profundo es el amor, más profunda es la herida, ¿cierto? Después de todo, no es como si la manera de ese viejo bastardo haya muerto. No es como si la manera de que ese viejo... No es como si la manera en que ese viejo bastardo haya muerto tenga algo que ver conmigo. Me siento mal por Kirie-san, pero... bien. Ella en realidad no era mi madre. Vaya. Pero por otro lado, estabas llorando mucho en ese momento, ¿cierto?
Bueno, creo que al menos llorar tanto se debía a la gratitud hacia el padre que me crió. La velocidad de ese cambio y esa tonalidad seca debes haberla heredado de Rudolf. Ese niño que siempre se ponía abruptamente feliz, triste y furioso. Pero siempre recuperaba la calma inmediatamente. No es nada de eso. En realidad aún no he sido capaz de superar el shock. Creo que simplemente las emociones que surgieron en mí fueron diferentes que las de los demás. ¿Qué quieres decir? He estado actuando mucho más calmado de lo que ha estado George, Annick y Jessica. Eso no se debe a que mi tristeza sea menos intensa, o porque ya haya vuelto a la normalidad. Se debe a que mi tristeza se ha estado sustituyendo gradualmente por una emoción diferente. En lugar de tristeza, más bien es irritación. ¿Qué bastardo hizo esto? ¿Y dónde? Me ha estado carcomiendo el hecho de que no tuve oportunidad de romperle la cara. Eso es lo que realmente quería hacer. Es como si no pudiera permitirme simplemente estar sentado aquí, abrumado por la tristeza y abrazando mis rodillas. Desde que papá y todos los demás fueron asesinados en esta isla, todavía no se ha ido el tifón. En resumen, eso significa que el bastardo responsable de todo esto está todavía en algún lugar de esta isla. ¿Seguro que eso significa? Me pregunto si aún ahora están escondiéndose en algún lugar del oscuro bosque. Me sentí como si hubiera tenido una conversación muy similar con Kirie-san la noche anterior. Es verdad. Después de que la carta procedente de la persona que se hacía llamar Beatrice apareció anoche en la mesa de la cena, habíamos hablado de si una 19ª persona existiera o no en esta isla. Emma Obasan, ¿este asesinato crees que tenga algo que ver con la carta de Beatrice de anoche? Ah, ¿esa carta? Bueno, me lo pregunto. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo en que la misteriosa carta había sido enviada para complicar aún más el problema de la herencia de padre. En cuanto a si eso y el caso de esta mañana están relacionados, es imposible decirlo en este momento. Esa carta en realidad fue entregada a María por una bruja llamada Beatrice. ¿Cómo puede ser? Todo eso era una farsa ideada por mi padre, ¿no? Hizo que alguien como Shannon usara el vestido del... Que alguien como Shannon usara el vestido del retrato y le entregara la carta a María, ¿verdad? No es imposible. Yo creo lo mismo, en realidad. ¿Quién pudo darle la carta? Yo decía que Canon. Canon, si se pone la peluca y relleno, da el pego. O sea, por estas caderas da el pego. Sharon sí, podría haber sido perfectamente. Pero yo creo que también Canon, que fue el... Recordemos, Canon fue el que fue a buscar a los demás. Fue a buscar a los primos. Pero María estaba en el jardín de rosas. Alguien le dio un paraguas y nadie más pasó por ahí. Que sepamos. Yo creo que fue Canon antes de recoger a los primos. Llegó, le dejó el paraguas, le dio la carta y se fue. Y no necesariamente tuvo que disfrazarse de Beatrice. A lo mejor simplemente le dijo que era de parte de Beatrice
o que dijese que fue Beatrice. Yo creo que hay que tirar de ahí. Pero bueno. No sé, es el tipo de broma complicada que intentó mi padre. ¿Qué intentaría mi padre? Anoche hablé con Kirie-san sobre si Beatrice realmente existe. Y Kirie-san también dijo que probablemente Beatrice era alguien entre nosotros 18. ¿No es obvio? No hay nadie más que nosotros en esta isla, ¿verdad? ¿Podemos confirmarlo? O sea, ¿podemos decir a ciencia cierta que no hay nadie más? No hay nadie más que nosotros en esta isla. ¿Eso crees? Obviamente no. ¿Estás diciendo que podría haber alguien aquí además de nosotros? No hay nadie en esta isla excepto nosotros. Solo hay 18 personas. Así que quien pretende ser Beatrice debe ser alguien de entre esos 18. Supongo... Supongo que en parte tienes razón. Después de todo, también te digo, se supone que son ricos y que algunos deben dinero. No veo imposible nada de esto. No veo imposible que haya alguien se haya colado para cobrarles o para directamente quitárselos de encima. Kirie-san había negado que hubiera una 19ª persona por medio de dar vuelta al tablero. A pesar de que Eva Obasan no había construido un argumento tan complicado, al menos su opinión era la misma. Excepto que, si ese fuera el caso, nuestra situación comenzara a verse bastante fea. En el momento en que la carta de Beatrice, el asunto podría ser fácilmente resuelto, ya que no parecía ser algo más que una broma. Supongo. Sin embargo, ahora el asunto no podría ser resuelto simplemente negando la existencia de una 19ª persona. En otras palabras, si hay una 19ª persona, entonces el culpable que mató a papá y los otros también es uno de los 18, ¿correcto? Así que en otras palabras, eso significaría que alguien en esta misma mansión es quien los asesinó. Y la única sospechosa es Eva. Y Kimson. Eva Obasan sonrió de manera afirmativa. Parecía que Obasan pensaba que esta conclusión debería haber sido obvia desde el principio. El culpable llevó los cuerpos de los 6 hasta el almacén los cuerpos de los 6 hasta el interior del almacén. Pero en verdad hicieron un buen trabajo entrando en ese almacén, ¿no? Ese postigo siempre está cerrado con llave, ¿verdad? En otras palabras, para poder llevarlos al almacén, el culpable tendría que haber quitado el candado del postigo. Correcto. Un segundo, gente, que me escriben. Vale, ya, he vuelto.
Sí, lo del candado. El candado, sí o sí lo tuvo que quitar uno de los sirvientes. Obligatoriamente. No pudo haber sido nadie más. Entonces, yo creo que estoy divagando, que va siendo hora de terminar el capítulo. Y que nos veremos la semana que viene con Digimon. Chao.